Saludos mis mortales favoritos, Amos Hidalgo Acosta por acá y en esta ocasión traemos una cápsula más acerca de el milenio. En esta ocasión estaremos hablando acerca de el premilenarismo dispensacional. Esto en secuencia a los videos anteriores. Estuvimos hablando en el primer video acerca de la escuela de interpretación, la amilenarista y la postmilenarista. En el segundo video hablamos acerca del premilenarismo histórico y en esta ocasión tocaremos la postura dispensacional. Así que, sin más, comencemos. El pasaje que tenemos como base escritural es Apocalipsis 24, donde al final del versículo se nos dice lo siguiente: y vieron y reinaron con Cristo 1000 años. El punto aquí sigue siendo el mismo. ¿Cómo interpretar esos 1000 años? En esta ocasión, pues voy a presentar así a grosso modo la escatología dispensacional, ¿sí? En la postura premilenarista. Empecemos entonces. En el premilenarismo dispensacional se identifican dos características básicas. Número uno, se hace una distinción entre el programa de Dios para Israel y el programa de Dios para la iglesia. Es decir, que Dios tiene un plan para Israel y Dios tiene otro plan para la iglesia. Otra característica es que se mantiene una interpretación constantemente literal de las escrituras. Vamos a ver las características. Así, de forma general, los partidarios del premilenarismo dispensacional creen lo siguiente. Creen que habrá un arrebatamiento de la iglesia y tenemos como base 1 de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Y este arrebatamiento es anterior al periodo de la tribulación. Recordemos que esta postura coloca la última semana de la profecía de Daniel de las 70 semanas, lo coloca al final, en el futuro. Otra característica de esta teología es que Dios juzgará a los gentiles incrédulos y al Israel desobediente durante la tribulación, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 6 hasta el capítulo 19. Es decir, que entiende que la iglesia no participa de la tribulación, porque la tribulación se está asimilando como un castigo retributivo para los gentiles incrédulos y para también el Israel incrédulo. Otra característica es que Cristo regresará al final de la tribulación con la iglesia. Recordemos que al final de la semana 70, Cristo regresa con la iglesia para establecer el reino milenario o el milenio en la tierra. Eso es importante, en la tierra de Israel. Después del reino de 1000 años, Satanás volverá a ser libre y junto con sus seguidores será arrojado al lago de fuego, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10. Como podemos ver, tanto Apocalipsis como los pasajes del Nuevo Testamento son catapultados al futuro. Y finalmente, luego seguirá el estado eterno o la eternidad. Vamos a ver así rapidísimo cómo se entiende desde esta escuela de interpretación a Israel y a la iglesia. Recuerden que Dios tiene un plan para la iglesia y tiene otro plan para Israel. El término Israel siempre se refiere a la posteridad física de Jacob. En ninguna parte hace referencia a la iglesia. La iglesia no es ni puede ser el nuevo Israel, ¿sí? Ni en un sentido espiritual, como lo entiende la postura del premilenarismo histórico. Aquí no. La iglesia no es y no puede ser el nuevo Israel. No lo es. Israel es una cosa, la iglesia es otra cosa. Debido a que a Israel se le dio promesas incondicionales a través de los pactos en el Antiguo Testamento que se deben cumplir en el reino milenario en el futuro, después de que Cristo venga.
Ahora veamos la iglesia. La iglesia es una entidad neotestamentaria diferente. ¿Diferente a qué? Diferente a Israel como nación. La iglesia, de acuerdo a esta postura, nace en el Pentecostés, no existe ni es profetizada en el Antiguo Testamento, sino que la iglesia empieza a existir a partir del Pentecostés y existe desde el Pentecostés hasta el arrebatamiento. La justificación de un rapto pretribulacional es el siguiente. Se entiende que el propósito de la tribulación es juzgar a los gentiles incrédulos y también sirve para disciplinar al Israel desobediente y al Israel incrédulo. En ese sentido, la iglesia no participa de la tribulación. Por eso la iglesia es separada, es arrebatada antes de la tribulación, que viene tanto para gentiles como para Israel. Analicemos igual a grosso modo cómo se entienden los pactos en la teología dispensacional. Paul Enns nos va a decir lo siguiente: el fundamento del premilenarismo dispensacional está en su interpretación de los pactos del Antiguo Testamento, pero tales pactos eran entendidos literales, incondicionales y eternos. ¿Pero cómo es esto? Veamos el ejemplo del pacto abrahámico. Allí Dios le promete una tierra a la descendencia de Abraham. Es decir, que literal, se cumple esa promesa. Esa promesa tuvo su cumplimiento en el tiempo de Moisés. Fue una promesa que tenía la naturaleza o la característica de que la tierra no era una tierra de carácter espiritual, física, una tierra natural. La promesa era algo natural. El pacto palestino garantiza el derecho permanente de Israel a la tierra. Cumplirá en el milenio, ¿sí? En el milenio se habrá de cumplir. El pacto davídico promete un linaje y un reino, y se refiere a un pueblo gobernado por un rey, es decir, el Mesías, y este reino ha de ser eternamente. Esto también se cumplirá cuando Cristo regrese para gobernar sobre el Israel creyente. Esto también en el futuro, en el milenio. ¿Cómo se entiende el nuevo pacto? Que no lo coloco aquí. El nuevo pacto se entiende también en el futuro, precisamente en el milenio. El milenio vendría a ser la expresión del cumplimiento de todos estos pactos, cumplimientos literales, pero en el milenio sería prácticamente el nuevo pacto ya en función. Muy bien, ahora hablemos acerca del arrebatamiento, que es otro de los temas muy característicos de la teología escatológica dispensacional. El término arrebatamiento viene de la traducción latina, cuyo significado es arrebatado. Y tenemos ahí la base en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 17. El arrebatamiento se enseña en Juan, capítulo 14, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y es diferente a la segunda venida de Cristo. Recordemos que en la teología dispensacional, el arrebatamiento es una cosa donde solamente participa la iglesia, y la segunda venida de Cristo es Cristo viniendo con la iglesia precisamente para redención de Israel y para dar cumplimiento al milenio y finalmente cumplimiento literal a las promesas literales que se dieron al pueblo de Israel, que se prometió al pueblo de Israel a través de los pactos que ya mencionamos. Cristo descenderá del cielo antes de la tribulación y arrebatará a la iglesia para que esté con él, mientras se desata la tribulación sobre el mundo incrédulo y no arrepentido. Una de las características de la teología dispensacional es precisamente que el arrebatamiento es o funciona como el reloj que se activa para dar comienzo a la última semana de las 70 semanas de la profecía de Daniel. Existen varias
perspectivas sobre el arrebatamiento, y anteriormente hice un video hablando acerca de esto, pero vamos a retomarlo así rapidísimo. Existen aquí 5 formas de interpretar el arrebatamiento. Está el arrebatamiento parcial, donde se dice que pues este arrebatamiento va a suceder a lo largo de todas la semana 70, ¿sí? En cualquier momento. ¿Y quiénes serán arrebatados? Aquellos que estén velando, orando, esperando la venida del Señor. Es un arrebatamiento parcial, solamente se van los que estén santificados. No se va toda la iglesia. En el arrebatamiento mid-tribulacional, la iglesia pasará por los primeros 3 años y medio de tribulación, los cuales no representan la ira de Dios. Esto también lo entiende así la postura conocida como la preira. Es decir, que los creyentes no pasarán por la ira de Dios, que caerá durante los últimos 3 años y medio de la última semana. Sin embargo, sí experimentarán el juicio o la tribulación de los primeros 3 años y medio. ¿Por qué? Se entiende que los juicios de los sellos y las trompetas vienen de los hombres y que esto se experimentará en la primera semana de la semana 70. Y los juicios de las copas que expresan la ira de Dios vienen después en la segunda mitad de la semana 70, para lo cual la iglesia es arrebatada y la iglesia no experimenta la ira de Dios. Está la tercera postura, que es el arrebatamiento post-tribulacional, el cual cree que la iglesia es arrebatada después de la semana 70, después de los 7 años de tribulación. El arrebatamiento preira, que es prácticamente como lo que mencioné en el arrebatamiento mid-tribulacional. La diferencia es que la preira no coloca precisamente una división de 3 años y medio, sino que es en la tercera cuarta parte es que la iglesia es arrebatada. Y el último, el arrebatamiento pretribulacional, es que el arrebatamiento sucede antes de la semana 70, antes. Muy bien, en la escatología dispensacionalista también tenemos algunos puntos importantes, como el tribunal de Cristo. No denota un juicio sobre el destino eterno, sino de recompensas a los creyentes de la era de la iglesia por su fidelidad. Esto se lleva a cabo precisamente después del arrebatamiento en las bodas del Cordero en el cielo. Las bodas del Cordero ocurrirán en el cielo antes de la segunda venida, cuando Cristo regresa con su esposa en Apocalipsis. La boda ya ha tenido lugar. La boda hace referencia a la iglesia y sucede en el cielo, mientras que la cena de bodas hace referencia a Israel y tiene lugar en la tierra bajo la forma del reino milenario. Eso es muy importante aclararlo, ¿no? La segunda venida de Cristo regresa físicamente a la tierra al final de la tribulación. Recuerden que en el rapto es secreto y por lo tanto no regresa físicamente porque no lo ve todo el mundo, solamente la iglesia. El reino milenario, cuando Cristo regresa a la tierra, se establecerá Cristo como rey en Jerusalén, sentándose en el trono de David, literalmente, porque los pactos incondicionales requieren el retorno literal y físico de Cristo para establecer el reino literal de Cristo en Jerusalén. Y finalmente, la eternidad o el estado eterno, después del milenio, se juzgarán los cielos y la tierra, pues ellos fueron el dominio de la rebelión de Satanás contra Dios, y comenzará la eternidad. La bibliografía para esta pequeña cápsula pues sigue siendo Compendio Portavoz de Teología de Paul Enns, y las páginas pues las tenemos allí, de la página 399 a la 407. Bueno, eso es todo y muchas gracias.